Hoy han comenzado las declaraciones del caso que ya se conoce como el de la manada militar. Nueva denuncia por una agresión sexual en grupo, esta vez en el Ejército. Una soldado destinada al cuartel de Antequera, en la provincia de Málaga, ha denunciado haber sido violada por varios compañeros de su propia base tras haber sido drogada con narcóticos. Bien, lo que está claro es que en el Ejército no necesitan un radar para localizar al enemigo. Muchas veces puede estar dentro del cuartel. Los hechos habrían tenido lugar la madrugada del 11 de diciembre. Según los datos que se conocen a partir de la denuncia, la joven de 34 años acudió aquella noche a un bar con otros militares. En un momento dado fue al baño y cuando volvió notó que su cerveza tenía un sabor amargo, pero no le dio más importancia. A partir de aquí, tal como ha denunciado, todo le resulta confuso, aunque sí recuerda a varios compañeros manoseándola en el bar, tocamientos que la hicieron sentirse, según sus propias palabras, como un cacho de carne. Al despertarse, totalmente aturdida en la habitación, le saltaron las alarmas al ver que aún tenía las medias puestas. La soldado decide entonces hacerse un test de drogas en el que da positivo en barbitúricos. Los análisis también hallaron restos de semen en sus medias. Ahora los investigadores que llevan el caso los están cotejando con las muestras de ADN que han tomado a 9 militares. Bien, pues si Hollywood algún día hace una película de esta historia, se llamará Miedo y Asco en Antequera. Los detalles de la violación resultan escalofriantes. Tal como ha contado una testigo, compañera de la soldado, aquella noche los militares estuvieron haciendo cola en el pasillo para acceder a la habitación de la denunciante. En su declaración también ha relatado que se escuchaban aullidos, los cuales, según ella, podrían tratarse de una señal para que pasara al siguiente. Manadas, aullidos. Al final el filósofo Hobbes se quedó corto. El hombre es un lobo para el hombre, pero también es un cerdo para la mujer. Según las crónicas en las que se ha detallado el caso, la militar supuestamente agredida tuvo además que enfrentarse al juicio de sus propios compañeros que trataron de cuestionarla con comentarios del tipo «Vaya, ¿cómo ibas ayer?» o «Es que tenías que haber tenido cuidado con la copa». Bien, unos compañeros la drogan y abusan de ella, otros se mofan y la culpabilizan. Sin duda estamos conociendo la peor cara de las Fuerzas Armadas. En fin, Sandra Sabatés, además tengo entendido que no era la primera vez que esta soldado sufría un episodio de violencia sexual en el Ejército, ¿no es así? Así es, efectivamente. Según ha denunciado ahora, en septiembre de 2017, otro militar trató de tener sexo con ella sin su consentimiento, aunque en aquella ocasión el miedo y la vergüenza le hicieron tomar la decisión de no acudir a la policía. Lo cierto es que ahora que ha denunciado las dos agresiones, la supuesta víctima va a tener que enfrentarse a infinitas dificultades en su periplo judicial. Para empezar, según los expertos, no va a tener fácil que el caso lo lleve un tribunal civil. La razón, pues que en el bar donde presuntamente fue drogada había militares de un rango superior al suyo, lo que presumiblemente hará que el asunto acabe siendo juzgado por un tribunal militar, algo que en principio no beneficiaría a la víctima. Y es que si analizamos los datos podemos concluir que el acoso sexual nunca ha sido muy castigado dentro del Ejército. Según datos del Observatorio de la Vida Militar, un organismo integrado por exmilitares y juristas, de las 174 denuncias que se han interpuesto en los últimos 10 años, solo 22 han terminado en condena, o lo que es lo mismo, aproximadamente 8 de cada 10 denuncias se quedaron en nada. Pues sí, es más fácil encontrar un militar con rastas que un militar condenado por acoso. Otra dificultad a la que se enfrentan las víctimas tiene que ver con la composición de los tribunales castrenses. 2 de sus 3 miembros siempre son jueces militares, pero el tercero es un alto mando que ni siquiera tiene por qué tener formación jurídica. En otras palabras, la víctima tendrá que verse en la situación de tener que contar su historia a sus superiores, algo especialmente intimidante en el Ejército, donde la jerarquía y la obediencia a los superiores tienen un peso muy significativo. Pues efectivamente no debes sentirte muy libre al explicarle a alguien de quien depende tu carrera profesional que un compañero te ha agredido sexualmente. Tampoco es muy lógico que un militar que ni siquiera el juez forme parte del tribunal que lleva estos casos, porque hablamos de juzgar un hecho muy serio, no de juzgar a un soldado que se ha dirigido a un general llamándole tronco. Todos sabemos que a los altos mandos hay que decirles, señor tronco. Es más, si tras una denuncia de abuso se considera que en vez de un delito es una simple falta disciplinaria, la persona que denuncia quedaría prácticamente al margen del procedimiento, es decir, no estaría presente en las testificaciones de imputados, testigos o peritos y ni contaría con un letrado. E incluso si finalmente se determina que no se ha producido un acoso, la propia denunciante podría tener que enfrentarse a una acusación de denuncia falsa. Una auténtica carrera de obstáculos que desincentiva a muchas militares a denunciar. Y a todo esto se suma
confirma la sensación de impunidad que en muchas ocasiones se respira en torno a estos casos. Zaida Cantera, la exmilitar que sufrió acoso en el ejército y que actualmente es diputada del Partido Socialista, lo explicaba así en Espejo Público. ¿Cómo es posible que el resultado final de las políticas contra la agresión sexual, contra las violencias machistas dentro de las Fuerzas Armadas, acabe siempre con la víctima de baja en su casa, encerrada en su casa, siendo revictimizada, y los presuntos estén precisamente en la unidad haciendo su vida día a día con las risitas y con la mofa de, pues mira, esto es lo que hemos hecho? Pues yo estoy con Zaida Cantera. Lamentablemente estos casos deberían parecerse más a las películas de guerra americanas. Allí siempre hay un final feliz. La denuncia de Zaida Cantera marcó un antes y un después. De hecho, hasta que estalló su caso en el año 2015, el acoso sexual ni siquiera estaba tipificado como falta disciplinaria en el Código Penal Militar. Aquel año se elaboró el primer protocolo de actuación frente a estos casos y 2 años después el Observatorio de Vida Militar ha elaborado el primer estudio sobre la aplicación de este protocolo. Un protocolo que, bien por desconocimiento, bien por falta de interés, no se está aplicando correctamente. Así lo denuncia Zaida Cantera. La víctima no tenía conocimiento de cuáles eran sus derechos una vez que le ocurrió. Los mandos no están informados. Está muy bien que tengamos un protocolo en papel, está muy bien que tengamos las leyes en papel, pero si las personas que tienen que aplicarlas o las personas a las que se tienen que acoger a esos derechos no tienen conocimiento de ellos, bien sea porque no se les ha divulgado, bien sea porque no se les ha formado, no avanzamos. Y hay mucho miedo a seguir denunciando, y es porque se han tomado una serie de medidas en el papel, pero no se ha aplicado una política integral realmente contra el acoso sexual, contra la violencia machista que pueda ocurrir dentro de las Fuerzas Armadas. Pues bien, sorprende que en el Ejército no estén aplicando correctamente este protocolo, porque si en algo son expertos los militares es precisamente en aplicar protocolos. Así que una de dos, o no hay un interés real en acabar con esta lacra, o han dejado este asunto en manos de la cabra de la Legión. Esto es lo difícil que es para las mujeres denunciar el acoso en el Ejército. Pero no os preocupéis, el Ministerio de Defensa ya ha tomado su primera medida para solucionarlo: cambiar el nombre por el de Ministerio de las Indefensas.